Bienvenidos a la semana 4 de la unidad didáctica, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tema de hoy es, la energía fluye en las células y en los ecosistemas. Los seres vivos son todas las estructuras o sistemas moleculares complejos que cumplen con funciones esenciales como la alimentación, el desarrollo, la reproducción y las interacciones con otros organismos, incluyendo el intercambio energético con el medio que los rodea. Este está formado por bioelementos, en donde se encuentran las biomoléculas compuestas por los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos ribonucleicos. Orgánulos celulares se asocian para formar células, los que se dividen en células, procariotas, eucariotas. Todos los organismos vivos cumplen con un proceso de absorción, transformación y liberación de energía llamado metabolismo. El metabolismo tiene dos fases. Anabolismo es la transformación de los nutrientes en nuevos subproductos orgánicos, como aminoácidos. Catabolismo es la transformación de los nutrientes en energía. A nivel de nutrición, los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos. Los organismos heterótrofos no pueden formar su propio alimento y dependen de formas de carbono sintetizadas por organismos autótrofos. Al tratar de responder qué es la energía, intuitivamente pensamos en la luz solar, el fuego, la electricidad. Una definición formal de la energía dice que es la capacidad de realizar trabajo. La termodinámica es el estudio de las transformaciones del calor y otras formas de energía. En el año 1850, se anunciaron formalmente las leyes de la termodinámica. Hay que recordar que las leyes de la naturaleza describen fenómenos que ocurren constantemente, aunque la explicación del por qué es así, puede ser incompleta. Una forma sencilla de enunciar la primera ley de termodinámica es decir que la energía no crea ni se destruye, solo se transforma. Energía en los seres vivos. Esto significa que los seres vivos constantemente transfieren energía. Por ejemplo, las plantas, mediante la fotosíntesis, transforman en el interior de sus células la energía lumínica capturada desde el ambiente en energía química sintetizando biomoléculas como ATP, adenosin-trifosfato. Y el ATP a su vez es utilizado por las plantas en funciones vitales, como, por ejemplo, el crecimiento y la reproducción. Los animales no pueden sintetizar moléculas orgánicas, así que deben ingerirlas, ya sea del medio o de otros organismos. Sin embargo, al igual que las plantas, transformarán las biomoléculas ingeridas en ATP, que utilizarán para sus procesos vitales. La pregunta es cómo se transforman las moléculas orgánicas, ya sea obtenidas a través de la ingesta de alimentos o de la fotosíntesis. Y la respuesta es, que lo hacen a través de la respiración celular. La siguiente pregunta podría ser, ¿cómo se obtiene energía a partir de las moléculas de ATP? Esto sucede a través de la hidrólisis de las moléculas de ATP. Como se observa en la animación, al romperse cada enlace fosfato se rompe energía en forma de calor, aproximadamente 30 kJ por mol. Ten en cuenta que la unidad del Sistema Internacional para la Energía es joules o kilojoules. Por último, es importante que recuerdes que todos los organismos vivos presentan respiración celular. Los procariotas en el citoplasma y los eucariotas en las mitocondrias. Los productores, autótrofos. Es aquel organismo capaz de producir su propio alimento, se nutren de materia inorgánica. Toman sustancias inorgánicas en sus cuerpos y las transforman en alimento orgánico. A este proceso se le llama nutrición autótrofa. En definitiva, tienen la capacidad de sintetizar nutrientes para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas.
Engloban todos los vegetales, las plantas y algunos tipos de bacterias. La mayoría habita ambientes fóticos, definido como con periodos de iluminación. La luz solar es la principal fuente de energía para la vida en la Tierra. Estructura trófica de los ecosistemas y sus componentes. En un ecosistema se encuentran representadas diferentes poblaciones de organismos que se organizan de acuerdo con su rol en la alimentación. Existe una primera división en dos grandes grupos de organismos de acuerdo con su manera de incorporar la energía del medio al interior de sus células. El nivel trófico de los organismos autótrofos es el de productores, ya que transforman la energía lumínica en energía química mediante la fotosíntesis. Los consumidores son heterótrofos. Los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, y así sucesivamente. En cada nivel trófico, los organismos interactúan de diferentes maneras, estableciéndose relaciones entre especies, como, por ejemplo, depredador-presa. Los descomponedores, como, por ejemplo, bacterias y hongos, son los heterótrofos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Interacciones de alimentación. La energía fluye a través de un ecosistema en una sola dirección, desde el sol hasta autótrofos productores y luego a heterótrofos, consumidores. Los organismos de diferentes especies interactúan de muchas maneras. Pueden competir o ser simbiontes, compañeros a largo plazo con una asociación muy cercana. Por supuesto pueden hacer lo que a menudo vemos en los programas de la naturaleza, uno se come a otro, ñam. Esto es, pueden formar uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Cadena alimentaria. En ecología, una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si bebiste un licuado de sapo en el desayuno, eres parte de una cadena alimentaria, que se ve así: hierba, saltamontes, sapo y mapache. Red alimentaria. Cuando los diversos organismos del suelo interactúan entre sí, y con las plantas y animales del ecosistema, forman una compleja red de actividad ecológica denominada red alimentaria del suelo, red trófica edáfica. La resiliencia de la red alimentaria está inexorablemente ligada a la biodiversidad del suelo. Atributos. A. El número de especies que la componen. B. El nivel de conectancia, número de enlaces alimentarios que hay entre los organismos que la conforman. Red trófica. Se denomina red trófica, red alimentaria, o ciclo alimenticio a la natural interconexión de todas las cadenas alimenticias pertenecientes a una comunidad ecológica. Generalmente es representada de manera visual, a manera de una red o también de una pirámide. Recordemos que dichas cadenas alimentarias describen linealmente el modo en que la materia y la energía pasan de unos seres vivos a otros dentro de un hábitat específico. Dicho de otro modo, la suma de todas las cadenas tróficas de un ecosistema dará como resultado su red alimentaria. Niveles tróficos. Cada paso de la cadena alimentaria o red trófica. Nivel 1. Los productores, autótrofos. Nivel 2. Consumidores primarios, herbívoros. Nivel 3. Consumidores secundarios, carnívoros u omnívoros. Nivel 4. Los consumidores terciarios, usualmente carnívoro superior. Una cadena trófica es una asociación lineal de pasos, en la cual la energía almacenada en los productores pasa a los consumidores primarios C1, y la de estos a los consumidores secundarios C2, y de estos a los terciarios C3, y de estos cuaternarios C4. Esta es una representación sencilla e idealizada de lo que sucede en la naturaleza, ya que la mayoría de los organismos en un ecosistema suelen tener diferentes fuentes de alimentos.
Para representar las cadenas alimenticias de manera real, se utilizan las redes tróficas. Es importante observar que la energía fluye desde los productores a los consumidores. Por esta razón, tanto las cadenas tróficas como las redes, el flujo de energía se representa con flechas que van en la dirección en la que se transfiere la energía, y nunca al revés. En el ejemplo, se observa una cadena trófica donde los productores, la hierba y gramíneas, les transfieren energía a los consumidores. 1. La langosta, a su vez, la langosta le transfiere energía a los sapos, consumidores. 2. Y por último, los sapos le transfieren energía a las culebras, consumidores. 3. Cuando éstas se alimentan de los sapos. Las pirámides ecológicas representan gráficamente la estructura trófica de un ecosistema, mediante rectángulos horizontales superpuestos que nos informan de las transferencias de la energía de una comunidad hasta llegar al último nivel trófico. La eficiencia en la transferencia de energía limita la longitud de las cadenas alimentarias. La energía se transfiere entre los niveles tróficos cuando un organismo se come a otro, y obtiene las moléculas ricas en energía del cuerpo de su presa. Sin embargo, esta transferencia es ineficiente y esta ineficacia limita la longitud de las cadenas alimentarias. Cuando la energía entra en un nivel trófico, parte de ella es almacenada como biomasa, como parte de los cuerpos de los organismos. Esta es la energía que queda disponible para el siguiente nivel trófico, ya que solo la energía almacenada como biomasa puede ser consumida. Como una regla general, solo alrededor del 10% de la energía almacenada como biomasa en un nivel trófico, por unidad de tiempo, termina almacenada como biomasa en el siguiente nivel trófico, por la misma unidad de tiempo. Es bueno tener en mente esta regla del 10% de transferencia de energía. ¿Por qué sale tanta energía entre un nivel trófico y el siguiente? Estas son algunas de las razones principales que explican la transferencia de energía ineficiente. En cada nivel trófico, una cantidad significativa de energía se disipa en forma de calor a medida que los organismos llevan a cabo la respiración celular y realizan sus vidas diarias. Parte de las moléculas orgánicas que consume un organismo no se pueden digerir, y salen del cuerpo en forma de heces, excremento, en lugar de ser utilizadas. No todos los organismos individuales en un nivel trófico serán devorados por los organismos del siguiente nivel, algunos morirán sin haber sido consumidos. Producción del ecosistema. Producción primaria, es la energía almacenada por las plantas. Producción primaria bruta ppb, total de la energía que capta la planta durante la fotosíntesis. Parte de esta energía se gasta en la respiración, R. Producción primaria neta, ppn, energía que queda disponible luego del gasto que realiza la planta. Producción primaria neta, ppn, es igual a la producción primaria bruta ppb menos la respiración R. Energía no utilizada, NU, se define como desperdicios de energía. Esto se aprecia en 1. La excretada. 2. La respirada. Por ejemplo, un saltamontes solo asimila 30% de su alimento, pero los ratones asimilan casi 7%. La mayor parte de esto se invierte en el mantenimiento del organismo y se pierde finalmente como calor en el proceso de la respiración en un 33%, y en el excremento 60%. Y en el caso del zorro asimila un 20%, y en respiración 50% y excremento 30%. Esta enorme reducción de la biomasa en cada etapa es la base del concepto de cadenas alimentarias, y la naturaleza piramidal de los sucesivos niveles de la cadena alimentaria. Las heces y los organismos muertos no consumidos se convierten en alimento para los descomponedores, quienes los metabolizan y convierten su energía en calor mediante la respiración celular. De ese modo,
Nada de la energía desaparece en realidad, al final toda termina en forma de calor. En conclusión, la principal razón de que las cadenas tróficas no tengan más de 4 o 5 niveles tróficos, es que la energía que queda para que pueda ser empleada por el siguiente nivel es mínimo, aunque cada nivel trófico es más eficaz que el anterior.